El concepto de educación ha recorrido, conjuntamente con la humanidad, una larga historia y, por ende, lleva a cuestas una fuerte carga de significados y un gran desgaste semántico. La palabra educación es tan habitual en la vida cotidiana que cualquier persona puede formular una propia definición. En este sentido, intentar precisar su significado de manera única y universal, que integre sus perspectivas, posibilidades, acciones y logros, es una tarea compleja. El término educación es polisemántico, pero no indeterminado, pues en el fondo, su común denominador se refiere a la idea de desarrollo, de perfeccionamiento humano y social. A fin de ir logrando un acercamiento al concepto educación, debemos considerar algunas de sus perspectivas. Por ejemplo, la idea de educación se asocia al concepto de crianza. Este mismo atiende a los cuidados y enseñanzas que los padres dan a sus hijos para que lleguen a valerse por sí mismos. Por otra parte, el término educación también se refiere a la observación y adopción de normas o criterios de comportamiento, o hasta de etiqueta social. Desde una perspectiva académica, la educación se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de virtudes y competencias específicas. En algunas ocasiones, se considera a una persona educada como aquella que ha logrado cierto desarrollo en actividades propias de las bellas artes, conoce y valora la música, la literatura, la pintura, etc., o bien que ha logrado un nivel importante de erudición. También, la educación se refiere a la obtención de ciertos aprendizajes, independientemente de su forma de mediación y apropiación, como puede suceder en la denominada educación no formal o informal, y muchas veces de manera autogestiva. Como se puede observar, en todas las acepciones subyace la idea de desarrollo, de crecimiento, de perfeccionamiento humano. Ante perspectivas tan complejas, adicionalmente debemos también tomar en cuenta que la educación es antinómica, pues en sus múltiples significados parece haber contradicciones y significados opuestos. La educación implica un proceso de desarrollo original en la persona, es decir, que por ella puede llegar a ser la mejor versión posible de sí misma. Sin embargo, la educación también presupone procesos de imitación, de adopción o de adaptación. La educación es un proceso de ejercicio y desarrollo de la propia libertad. La educación es liberadora. La ignorancia, por el contrario, resulta por demás esclavizante. Pero también, paradójicamente, significa obediencia, aceptar y, en ocasiones, someterse a condiciones, criterios o normas ya establecidas. En relación con las ideas anteriores, la educación es una posibilidad, ya que a través de ella se llega a ser quien se quiere ser. Cabe mencionar que también expresa determinismo, pues los procesos educativos implican un determinado trayecto, un currículum, un programa. La educación es actividad. Una buena forma de aprender es haciendo, descubriendo, innovando, imaginando. Pero también la educación se logra escuchando y reflexionando, y a partir de la observación de las enseñanzas de otros. La educación es autogestión, pues nadie se educa en lugar de otra persona. Es uno mismo quien logra su propia educación, sus propios aprendizajes. Sin embargo, la educación también implica una dirección, una guía y un acompañamiento. La educación es futuro. Por ella se logra o alcanza el destino deseable, pero también es presente, pues es significativa y pertinente, ya que responde a las necesidades y aspiraciones actuales de la persona. La educación no solo es para la vida, es la vida misma. Estas y muchas otras más podrían parecer posiciones o perspectivas contradictorias de este importante concepto, pero más bien
resultan ser enfoques complementarios de una concepción real e integral del significado del concepto de educación. También son múltiples las aproximaciones y propuestas conceptuales que a lo largo de la historia han realizado filósofos, pedagogos y estudiosos del tema, establecidas desde su propio marco antropológico, axiológico y en su contexto histórico-cultural, mismas que han servido de base a diferentes teorías y propuestas pedagógicas, por ocasiones con elementos que resultan comunes, en otras complementarios o diferentes o hasta contradictorios. Por ejemplo, para Platón, educar es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que la ley dice ser, conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por los más sabios y más experimentados ancianos. Desde este enfoque, la educación es entendida como una acción humana orientada y desde un ideal de sabiduría. Acorde a la idea de que la educación es ordenación y organización, Herbart propone que educar es el arte de construir, de edificar y de dar las formas necesarias, cuyo objeto es formar el carácter en vista de la moralidad de la persona. Con una fuerte connotación de educación-acción y de autogestión, Dewey propone que la educación es reconstrucción de la experiencia, que se añade al significado de experiencia y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Siguiendo los criterios de intencionalidad y perfeccionamiento en el acto educativo, García Oz sostiene que la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Continuando con la perspectiva de perfeccionamiento humano, Paulo Freire afirma que educar es humanizar. A su vez, Fouillade sostiene que educar es producir al ser humano, pues el hombre está siempre por hacerse. No es un ser prefabricado. El hombre tiene futuro. Ante las múltiples connotaciones, conviene remitirse a su significado etimológico. La palabra educación tiene su raíz inicial en el término dux, ducis, que significa guiar, conducir. Partiendo de este vocablo, la etimología de educar es ambivalente. Ahora bien, debido a su derivación fonética y morfológica, se traduce en educare, que se asocia a términos como alimentar, nutrir, cuidar, hacer crecer, enseñar, es decir, a una acción que va de fuera de la persona hacia la persona misma. Por el otro lado, desde su derivación semántica, el concepto se asocia a dos vocablos, a ex, que alude a algo que va de adentro hacia afuera, y a ducere, referida a la idea de guiar, de llevar. De ello, surge el educere, cuyo significado se asocia a conceptos como hacer salir, el sacar, el parir. En otras palabras, a una acción que va desde dentro y hacia afuera. Así, el educare da origen al educatio, que refiere al acto de educar, de guiar, de acompañar, de facilitar, y el educere da origen al educcio, al educir, lo que se asocia a la idea de sacar o hacer surgir algo desde dentro, o bien a un proceso autogestivo. Tal polisemia, lejos de generar ambigüedad, manifiesta la profusión y pluralidad de dimensiones que encierra la educación. De ninguna manera denota vaguedad o confusión, sino por el contrario, riqueza de referencias y precisiones conceptuales, análogamente a cómo es fecunda y rica la profundidad de la realidad humana. Con todo lo anterior, se observa además que la educación no se puede entender sin sus protagonistas, sus estamentos, el educando y el educador, y con ellos a su acción, a su respuesta y a su consentimiento recíproco,
asimismo se implican, se suponen sus dos procesos fundamentales, el de la enseñanza y el del aprendizaje. Por ello, el educar no se debe reducir a solo un acto de instrucción o la compraventa de un servicio. Más aún, no se agote exclusivamente en un ejercicio o preparación profesional, pues en su esencia presupone un encuentro, directo o indirecto, entre personas, un encuentro de libertades personales, que se integran plenamente en la coincidente búsqueda de la verdad, del bien y la belleza, como valores superiores de la persona y la cultura. Por ello, en nuestra institución, sostenemos que la educación que propone la UPAEP busca contribuir a la formación de la persona, antes de pensar en la profesión que tendrá.